Vamos a hablar entonces de algunas estrategias generales, algunas porque existen muchas estrategias para la resolución de conflictos. Inicialmente vamos a plantear 8 pasos centrales para manejar un caso de acoso escolar o una conducta disruptiva en el aula de clase o en la institución educativa. Hay que tener en cuenta inicialmente que es importante tener claridad conceptual de los momentos y de qué significa el acoso o la intimidación escolar o qué significa una conducta disruptiva también, para identificar con ello cuál es el proceso o el procedimiento a seguir. Una de las características o una de las estrategias puntuales que tiene las estrategias en sí mismas es la posibilidad que tenemos, la posibilidad que le damos a los estudiantes de hablar, de conversar y de poner afuera eso que les está afectando, eso que les está incomodando, eso que está pasando en el contexto y sobre todo lo que pasa entre ellos. Entonces el primer paso es la detección de la situación, o sea, qué está pasando en un momento determinado entre los estudiantes, cuál es la situación, qué ese comportamiento, a qué situación ese comportamiento me lleva. Puede que se tipifique en la situación 1, 2 y 3 de la ley 1620, o puede que sea un conflicto, llámese pasajero, que pueda que suceda una vez o de manera esporádica y que no necesariamente tenga que condicionarse o caracterizarse en esas situaciones 1, 2 y 3. Pero entonces el paso número 1 es identificar esas situaciones o esa situación en particular que está generando incomodidad y molestia. Verificar qué es lo que está pasando, escuchar a todas las partes, a los 2 o 3 estudiantes, a los 4, al grupo en general, escucharlos para poder identificar qué sucede, dónde surge el problema, cuál es la raíz del problema y cuáles pueden ser las posibles soluciones que se vayan a dar entre el grupo. Hay que identificar entonces si es intencional eso que pasa entre los estudiantes, si esas conductas obedecen al hecho de hacerle daño a otros o si fue una conducta esporádica o un conflicto situacional o espontáneo que suceda en un momento determinado, en una actividad de clase, en un juego, en la práctica de un deporte y que no vuelve a suceder y que uno lo puede tipificar o como conflicto inicialmente, o si es reiterativo en el tiempo, entonces uno ya podría estar hablando de intimidación escolar. Y que sea necesariamente entre pares, entre estudiantes, no tiene que ser entre estudiantes del mismo grupo, puede ser entre estudiantes de otros grupos, pero es necesario entonces identificar, 1, las características, 2, la situación y 3, las condiciones de esos comportamientos, de esas conductas. El segundo paso entonces es la comunicación a la persona que se encargará de viabilizar, que se encargará de mediar, que se encargará de negociar de eso que sucede. Pasarle a esa persona encargada, puede ser el coordinador. En algunas instituciones se maneja el coordinador de disciplina o se maneja el coordinador general o el rector o el director de grupo en primera instancia para tratar de mediar, ¿cierto? Para identificar qué es lo que sucede, qué sucedió en el espacio académico y determinar a partir de ahí si se activa un protocolo, si se activa una ruta de atención o si con las estrategias que tenemos de manera particular en las aulas de clase o de manera inmediata se puede resolver la situación. Como tercero, tenemos la atención a esa situación. Entonces tenemos primero la detección, segundo la comunicación y tercero la atención. Atención que implica que también unos momentos. 1 son la implementación de esas estrategias. Debemos tener unas estrategias puntuales que nos permitan resolver conflictos
o atender casos de intimidación escolar que en algunos momentos se presentan. 2, hablar por separado con cada uno de los participantes, sean 2 o 3, la idea es escucharlos a todos para que cada uno dé su versión y poder así articular qué fue lo que sucedió. Buscar apoyo también de otras instancias, en caso tal de que las instituciones tengan un psicólogo, en caso tal de que las instituciones tengan un maestro de apoyo, un grupo de mediación o un comité de convivencia, se hace necesario entablar un diálogo dependiendo siempre de la situación, ¿cierto? De si se tipifica esa situación, si es un conflicto irresoluble y si ese conflicto implica daño para otros, implica intención de dañar a otros, implica acciones de discriminación, acciones de aislamiento o acciones de maltrato. Y garantizar, en ese tercer paso de la atención, garantizar la seguridad para todos. La seguridad para todos los estudiantes que están dentro de la situación conflictiva que en ese momento pues se presenta. El cuarto paso es entonces, dependiendo de esa situación, la comunicación a externos. En este caso externos, llámese a los padres de familia, ¿cierto? Estos pasos son importantes porque a veces no escuchamos, a veces somos muy inmediatos en la respuesta y en ocasiones siempre la palabra de los niños, las niñas y los adolescentes debería estar en primera instancia para la resolución de dificultades, para que ellos también aprendan cómo lo van a resolver, cómo van a mediar o cómo van a negociar en algunos momentos el asunto. Entonces, el paso quinto es esa entrevista con las partes, padres de familia, profesores que estuvieron presenciando esas conductas o que se enteraron de las situaciones, para poder identificar entre todos cuál es la razón o las soluciones inmediatas a ese conflicto o a esa situación de intimidación o a esas situaciones de conductas disruptivas. El paso 6 entonces es definir esas medidas a seguir por las diferentes partes, si hay que activar rutas, si hay que emprender acciones de mejora o acciones pedagógicas, cuáles son esas soluciones que se tienen tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que permita una reparación del otro, una reparación del daño o una reparación de eso que que sucede en esa situación en particular. El paso número 7, entonces, es el seguimiento y la implementación de medidas. Hay que hacer seguimiento a esos acuerdos a los que inicialmente se llega, si han mejorado la situación, verificar si esas situaciones se han resuelto o si se necesita la implementación de unas estrategias nuevas, si la situación problemática ha evolucionado o no, hay que estar pues como alertas y atentas. Y el paso número 8 es lo que hemos llamado como medidas o acciones restaurativas de convivencia, que tiene entonces que ver con el fortalecimiento de la autoestima, con el fortalecimiento de la comunicación asertiva, con el fortalecimiento del trabajo en equipo y de la concientización de las personas de una convivencia pacífica. Y tenemos otras estrategias que tienen que ver con la literatura, el cine y la posibilidad de conversar, la posibilidad de generar diálogos que permitan no la atención, sino la prevención y la promoción. En ese sentido, entonces, tenemos formar en valores para la convivencia, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la posibilidad de conversar, de escucharse, cómo trabajar el tema de habilidades sociales, habilidades emocionales, hacerse cargo de los actos, hacerse cargo de sí mismo, de la palabra, del acto, llegar con la posibilidad de acordar, la posibilidad de llegar a acuerdos con el otro, de poderlo conversar con tranquilidad, de reconocer los errores, de reconocer que me equivoco, de reconocerle al otro que fallé,
reconocerle al otro que también puedo acompañarlo en cierto momento a resolver un problema, una situación problemática que le esté generando daño, le esté molestando o lo esté haciendo sentir incómodo. Otra de las estrategias es conocer, darse la posibilidad de conocer los estudiantes y los papás de conocer a los hijos para identificar signos de alerta. Algunos momentos en los que los estudiantes duermen mal, comen mal, no quieren ir al colegio, están alterando sus rutinas y sus dinámicas. Saber sobre el tema, estar enterado de qué es conflicto, qué es un problema, qué es la intimidación escolar, porque eso nos va a permitir identificar en el contexto y hacer lecturas de contexto mucho más, de manera más fácil, y eso nos ayudará precisamente a resolver, a ayudar a resolver, a ayudar a mediar o también a identificar cuándo cometimos un error y cuándo hay que emprender acciones de reparación. Asumir el rol de profesores, el rol de padres de familia, porque eso nos permitirá el contacto directo con los estudiantes, en algunos casos con los hijos, identificar esas señales de alerta. Aquí volvemos sobre el tema de la corresponsabilidad. Somos todos responsables de la solución de ciertos conflictos y también de que la convivencia en las instituciones educativas y en los espacios familiares sea pacífica y acorde a lo que queremos todos, de una convivencia en paz y una convivencia donde todos podamos vivir juntos. Algunas películas para recomendar en términos del trabajo, de la convivencia en la institución educativa son, por ejemplo, Ben X. Ben X es un chico autista que está en una preparatoria, más o menos nuestro bachillerato en octavo, noveno y décimo. Es un estudiante que es discriminado por ser autista, maltratado por ser autista, y él empieza con toda una estrategia a través del juego y a través de videocámaras para dar a conocer que es víctima del maltrato, que quiere resolver el problema y que necesita apoyo. Los coristas es una película que también tiene un estudiante con trastorno oposicional desafiante, donde hay un profesor que mira, hay un profesor que lo ve distinto y empieza a potenciar esas habilidades que él tiene con el canto, y a partir de ahí a canalizar todas esas conductas y comportamientos que él tiene en el aula y que tiene también con sus pares. Otra película es La Duda. Es una película que se desarrolla en un orfanato donde hay un posible abuso sexual de uno de los profesores con un estudiante. Entonces toda una situación que se debe manejar, que se debe atender y que se debe identificar en caso tal de que sea posible. Nos da rutas de atención y de manejo. Y hay una película que también se llama Kirikou. Es una película infantil que tiene la posibilidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, de leer contextos, de trabajar en equipo. Y una muy conocida por todos, Nemo, que es una película que para trabajar el tema de autoridad entre los padres y los hijos y cómo se resuelve el asunto, no de la mejor manera posible, pero sí nos plantean unas rutas de atención y unas rutas de resolución de conflictos y una ruta de resolución en términos de relaciones familia, escuela, estudiantes. Y alguna literatura, una literatura infantil que nos puede ser útil para trabajar el tema de la convivencia escolar. Entonces tenemos Orejas de Mariposa. Es una niña que va a estudiar al colegio y es crespa, tiene las medias rotas, el bolso viejo, y la mamá siempre le dice que ese no es problema, que ese no es problema para ella estudiar, para ir a la escuela, para relacionarse con los demás. Rey y Rey es la historia de un rey que se casa con otro rey, un poco para trabajar el tema de diversidad sexual en la escuela,
Tres monstruos es una relación entre tres monstruos precisamente, que nos permite identificar cómo resolvemos los problemas cuando llega un tercero a una relación de amigos, a una relación de pareja, a una relación entre maestro y estudiante. Hay un tercero que llega a mediar esa relación, que llega a irrumpir con esa paz, y cómo entonces a través de ese cuento, de esa literatura, podemos entonces ayudarnos entre todos a resolver esos problemas que se presentan cotidianamente. Yoko es la historia de un conejo que llega de otro espacio, de otro lugar, un poco para trabajar las diferencias culturales y étnicas, y es discriminado porque Yoko huele mal, y es porque su comida favorita es el sushi. Entonces toda su comida y toda su maleta huele a pescado, y es como nos indica la maestra cómo trabajar el tema de la diversidad étnica, el tema del desplazamiento, y de cómo recibimos en este caso a Yoko con su singularidad en el espacio académico. Y por último, pues entonces tenemos a Tres con Tango. Tres con Tango es un cuento para trabajar el tema de la adopción. Son dos pingüinos masculinos que adoptan un huevo, que es un pingüino. Ellos empollan el huevo y nace Tango, para trabajar un poco la adopción en parejas del mismo sexo, y de cómo también trabajar el tema de la adopción con nuestros estudiantes en el aula de clase. Bueno, son estrategias que de alguna manera nos permiten resolver, nos permiten nombrar, muy importante, nombrar el tema de las violencias en la escuela, el tema de la intimidación escolar, el tema de la convivencia escolar en la institución educativa. Entonces, en resumen, en conclusión, 5 estrategias de las que ya se han conversado. Nombrar, 1, nombrar situaciones disruptivas o situaciones de intimidación escolar. 2, trabajar en equipo. 3, buscar estrategias que nos permitan resolver esos conflictos de la manera más adecuada. 4, tomar decisiones. Y 5, que siempre esté de presente el tema de la mediación, de la negociación y de los acuerdos para la resolución de cualquier conflicto o de situaciones 1, 2 y 3 estipuladas ya en la Ley 1620.